Continuamos porque se cortó, así que bueno, vamos a esperar que se una Martín Ayerbe, para seguir dialogando. Nos vamos uniendo a poco. Vamos a seguir con este taller de formación. Estamos esperando que se una Martín. Vamos a unirlos, ahí me avisaron. Así que vamos con... Ahí está. Ahí estamos. Ahí, ahí está. Se había cortado. Vamos a Bueno, continuar. vamos a cerrar con esto para que no nos quede cortado el final. En esta idea que estábamos manifestando, el oriental Eduardo Galeano, son de origen sentipensante. Sentipensante. No es razón, es sentimiento, que luego adquiere un orden lógico, pero la raíz es el sentimiento. Entonces, de esa argentinidad conurba proviene la idea, Rea Hirsuta, de que toda vida tiene un alma, incluso las plantas también, como veíamos. Por eso, con aire de superada, la Argentina conurba no se sorprende ante la confirmación de lo que ya sabía, de que toda la vida tiene un alma y también las plantas. Por eso no admite, la mujer argentina, que la traten de loca porque le habla a las macetas. Es cuestión de tiempo para que aparezca en la tele un documental también que confirme, sorpresa, de que las plantas oyen. Así humilde y borrosamente, el conurbano argentino instala su idea filosófica, la que hace del alma una consecuencia de la vida y no una exclusividad del ser humano. La que asigna a todos una cultura universal del amor, a partir de la cual el ser se desdobla y aparece la conciencia de sí, de la vida y del mundo. Un infinito interior, pequeño pero poderoso, el sentimiento de solidaridad para con los otros. Sabiduría a la que se debe acceder con naturalidad y despreocupadamente, de forma fácil, acariciando un gato o regando una planta. Pero la vida en general, sobre la que el ser humano tiene una responsabilidad especial porque es su lúcido adelantado. Los seres humanos debemos constituirnos, debemos asumir la conciencia de constituirnos en ser la vanguardia existencial de las demás especies, los custodios del Pachacuti, dirían nuestros hermanos de Bolivia y de Ecuador y del Perú, ser Capac, ser Jamiri, ser Yambay, va por ahí. Y esta filosofía, que tiene esa concepción que puede ser una idea tanto religiosa, teológica, equivalente a la de Spinoza, de Deus Ibe Natura, o al imperativo categórico de Immanuel Kant, de Subespecie Eternitatis, es potente, pero sobre todo es necesaria. Sobre todo es necesaria. Sobre todo es necesaria. Porque necesitamos una filosofía que salve a la Argentina, que salve a la especie humana, que salve la vida en la Tierra. Los monoteísmos no nos lo van a dar. El que ve el pique de esto es ese argentino que ahora administra la secta de judíos disidentes con sede en Roma, hincha de San Lorenzo. Sí. Ese no tiene ni un pelo de tonto y se da cuenta del pique que tiene esto. Por eso
cuando va a presentar una encíclica, lo hace en Bolivia. Y define y acepta algo que en otro momento hubiera generado un escándalo en el mundo cristiano, que es aceptar a la Pachamama. Y que es aceptar la equivalencia que los pueblos originarios a veces le dieron a la Pachamama con la Virgen María. O la Virgen del Socavón. O la Virgen o la Virgen de Guadalupe. No importa si es en México, si es en Bolivia, si es en la Argentina. Es. Entonces, esta concepción del conurbano que discurre sobre la vida y el mundo amparado de los dogmas de la instrucción europea por la pobreza material de su existencia, permanece abierto a la cultura oral de los pueblos originarios y así su espíritu humilde, pero por eso también libre, se enriquece con la voz de la Pachamama precolombina. Fijémonos que es una filosofía ampliamente cuyo amor desconoce a la Virgen de Lourdes por ser francesa y no constarle sus fabulosos milagros, pero es devota de Gauchito Gil y de la difunta Correa. Que vive en el conurbano. Entonces, son tan santos como el que más esos. Y cercanos y verificables, aunque los curas los nieguen, como pasa con ella misma. Entonces, esta filosofía establece el alma como evolución del ser y como efecto o producto de la vida, de la conciencia de sí y de los otros. Es una autoorganización espiritual, es metafísica y es intangible, es cultural y subjetiva, y no se cierra sobre los hombres solamente. Una unión del hombre con la Pachamama. Bueno. El olor a San Se Francisco está de Asís entrecortando, Martín. Entonces, para finalizar, Sí. la especie humana como vanguardia existencial de la vida en general. El alma como parte de la evolución de la misma. Y no exclusiva del ser humano. Y el rol de la humanidad en el contexto. Entonces, esta identidad en que su humilde condición ampara al pobre del extrañamiento que los poderosos y los eruditos sufren por igual. ¿Por qué? Acostumbrado a que su palabra sea ley y a que sus pensamientos sean como la interpretación dominante, tienden ambos a confundir los eruditos y los poderosos. A confundir que el fecundo mar interior, la rica subjetividad, ese mundo infinitamente pequeño que existe piel adentro de los seres humanos, con la objetividad externa, con lo que son, piensan y dicen, y les interesa a todos los demás. Entonces, esto tiene que ver con el poder. No hay una filosofía que vaya a triunfar si no es una filosofía que atiende el poder. Y lo vamos a atender. Porque necesitamos ganar. Entonces, ante tamaño extravío, el pobre argentino le saca ventaja a partir de su pobreza precisamente, sin el poder del que manda ni la erudición del que dicta, sin el poder del que manda ni la erudición del que dicta. El pobre debe escuchar atentamente para no ser lastimado por uno y por otro, y debe postergar sus propias apetencias para satisfacerlas recién luego de cumplir con las de esos dos, la del rico, la del poderoso y la del erudito, y no antes, porque el primero le paga el sueldo y el segundo le enseña. Y su relación es siempre la de un subordinado que obedece o aprende, y solo obtiene lo que desea en una segunda instancia o condición de cumplir primero con los otros dos. Así es la vida del pobre. Así se vive. Así es la vida del pobre. Doblemente postergado por quien le paga y por quien le enseña. Y después de cumplir con quien le paga y de aceptar lo que le enseñan, recién puede hablar. Ahora, la filosofía, que está oculta, tapada
pero existe en los conurbanos bonaerense, cordobés, tucumano, mendocino. Teje, cocina, escriba, pinte, conversa, baila, llora. Existe. Ahora, se expresa fuertemente como la secta del coraje y el cuchillo. No es un invento de los argentinos. Ha existido en la historia de la humanidad. Pero a través de la milonga surera, de los estilos criollos y del tango, reencarna en la Argentina la secta del coraje y el cuchillo. En una época eso se expresaba entre malevos, en donde para ver quién era más guapo y sacarse las dudas, alguno terminaba muerto por un cuchillo. Pero era peor la duda que la muerte, en esos términos para el argentino. Entonces, ¿dónde se expresa esa concepción de la secta del coraje y el cuchillo, además de en el tango? En el mismo momento que está el tango naciendo, se manifiesta en la Biblia gaucha el milagro argentino. Una montonera que escapa de las tropas de Lavalle con rumbo a Santa Fe para refugiarse bajo la protección de Estanislao López, paran en el norte de la provincia de Buenos Aires, hacen un alto para descansar. En el medio de la noche, uno de los hombres de los montoneros, con un grito, porque al despertar y cuando partieron fueron perseguidos por las tropas de Lavalle y su cráneo fue partido por un sable de las guerras del Brasil y el Paraguay, pero la mujer que lo acompañaba en esa noche, Tadea Isidora Cruz, le pone nombre a quien lleva en su vientre después de esa noche con la montonera federal, a quien se llama Tadeo Isidoro Cruz. Tadeo Isidoro Cruz se dedicó a las tareas del campo hasta que una determinada tarde, mientras unos peones se burlan, no los atiende y se dedica a rezar en recogimiento sobre el piso de tierra de la pieza en donde duerme, atendiendo las burlas de esos peones. Sin embargo, al otro día, cuando el peón, que la noche anterior estaba borracho, pero al día siguiente menudeaba a Cruz con las burlas, Cruz lo tiende con una puñalada. Y a partir de ahí se convierte en fugitivo. Al convertirse en fugitivo es perseguido por el ejército que en esa época cumplía la tarea de ser policía. Entonces lo persiguen a Cruz hasta que en un momento Cruz no tiene escapatoria. Sí. Escucha en la madrugada a buscar que grita un chajá, se encuentra con sus perseguidores, pelea a cuchillo con ellos. Cuando la sangre le chorreaba por la mano, peleó con más coraje que nunca, pero se desvaneció por la pérdida de sangre entrada la noche. A partir de ese momento se convierte en un preso, pero con el tiempo lo nombran comisario por su vasto conocimiento de la provincia de Buenos Aires. Hasta que llega una noche en la cual le llega la orden a Tadeo Isidoro Cruz de ir a perseguir a un fugitivo que debía 2 muertes, la de un negro en un lupanar y la de un vecino del partido de Rojas. Cruz parte con su tropilla al sur de la provincia de Buenos Aires, persiguiendo al hombre secreto. En ese momento, el fugitivo da una serie de idas y vueltas con su caballo para tratar de escapar y confundirlos. Pero cuando ya se siente acorralado y no da más, siente que las tropas se le echan encima. La noche es oscura y profunda. El fugitivo
se saca las de a pie, las espuelas, prueba el cuchillo en la mata, y cuando se acercan las tropas de Cruz, da pelea. En ese momento, ese hombre secreto aparece con una melena y una barba que parecen comerle la cara. Grita un chajá. Cruz siente que ese momento ya ha sido vivido por él. Y comprende que el otro es él. Se quita las charreteras, se desabrocha el uniforme, tira el que pisa al suelo y grita: no voy a consentir el delito, que se mate así a un valiente. Y se pone a pelear, espalda, con el desertor Martín Fierro. Sí, exactamente. Sí, yo este libro lo leí en el secundario, en mi época de secundario, y me estoy acordando bastante de lo que estás hablando. Sí, sí, sí me acuerdo. Nosotros, si la militancia por la liberación nacional, si la militancia de liberación nacional argentina, de San Martín, de Roca, de Irigoyen y de Perón, se mantiene en su posición, si tiene la fortaleza, la lealtad y la hombría de Fierro, los Cruz van a aparecer. Si nosotros nos mantenemos en nuestros términos, con nuestra doctrina, con nuestra ideología, con nuestra propia historia, con la propia historia de los argentinos, con la propia filosofía de los argentinos, si somos como Fierro, los Cruz van a aparecer. Porque son la misma persona. Pero Cruz necesita que Fierro se manifieste para encontrarse consigo mismo. Porque cuando él también se convierte en desertor y enfrenta a su propia tropa, lo hace porque se encuentra él consigo mismo. Porque se encuentra él consigo mismo. Y ese es el milagro argentino. Ese es el milagro argentino. Y se da en absoluta soledad. Porque esas personas están solas consigo mismas en el momento que esos hechos suceden. No es a la vista de todos. Es el hombre que se enfrenta con su propia conciencia como espejo de su vida. Y al encontrarse con la propia conciencia del espejo de su vida, Cruz se encuentra consigo mismo a través de Fierro, porque el otro es él. Y eso andan esperando los argentinos pobres de nuestra patria. Que seamos leales, que seamos fuertes y tengamos la firmeza de Fierro. Porque si es así, la lealtad de Cruz se va a manifestar. Eso es para nosotros el camino de la búsqueda trascendente de la vida y el mundo. Eso es para Social 21, el camino a la búsqueda del sentido trascendente de la vida y el mundo. Arranca por ahí. Hay mucho más que en otros encuentros quizás podamos seguir compartiendo. Pero no quería despedirme sin expresar estos términos. Excelente. Excelente. Bueno, no hay ninguna pregunta, no hay nada, así que te agradecemos, Martín, por este momento que tuviste para compartir con nosotros y toda esta filosofía que nos marcaste a lo largo de esta hora. Bueno, muchas gracias a ustedes por el poder compartir estos pensamientos y estos sentimientos que no es habitual que se pueda dar. Cuando hablamos con Joaquín, eh, sobre el tema, le digo, lo que vos quieras, Joaquín, salimos con el tema que a ustedes les parezca. El proyecto de la tendencia es muy vasto. Ahora,
Le digo, si querés puede ser un tema industrial, un tema de comercio exterior, un tema de tecnología, transporte, logística, soberanía nacional, Atlántico Sur, producción para la defensa, o filosofía. Y Joaquín me dice, no, filosofía, porque Claro, sí. venimos de palo y palo con debate de actualidad, me dice, y queremos hacer otra cosa, pues estamos un poco agobiados. Y es verdad, la coyuntura agobia y destruye el pensamiento estratégico, porque lo Sí. urgente ocupa el lugar de lo estratégico y trascendente. Entonces, por eso dijimos, bueno, vamos a hacer una introducción, vamos a plantear los términos en los cuales los argentinos empezaron a tallar filosóficamente desde el existencialismo, siendo contemporáneos a Heidegger y a Sartre, a los padres del existencialismo, alemán y francés. Y cómo los Claro. argentinos ya tempranamente estábamos tallando ahí. Cómo el tango argentino también tiene profundas definiciones existenciales, del espíritu, de un antimaterialismo que nos caracteriza y de un sentido trascendente de la vida. Sí. Y por eso comprender que tanto Fierro como Cruz encuentran equivalentes en otros hombres de coraje como el negro Sargento Cabral. Porque la trascendencia espiritual del Sargento Cabral no se da porque dejó un libro escrito, porque dejó un manifiesto filosófico, porque creó categorías del pensamiento, porque creó una ley moral a través del pensamiento filosófico, un sistema filosófico. No. Cabral es inmortal en nosotros porque cuando sirve con su propia vida a la liberación de nuestro continente, estando en el convento de San Lorenzo y yendo el general San Martín a ver cómo se encuentra, y Cabral siendo consciente de que ya está muerto, porque no pueden curarle las heridas, y es meramente una cuestión de tiempo, pero ya está muerto, le pregunta, general, ¿cuál fue el resultado del combate? Y San Martín le dice, victoria. Y Cabral pasa la inmortalidad diciendo, muero contento, hemos batido al enemigo. Entonces no es literatura la que construye la filosofía en la Argentina, son los actos de los argentinos, los hechos de los hombres, de nuestras mujeres y de nuestros hombres. Y en Cabral logra trascender, alcanzar la inmortalidad y 200 años después vivir en nosotros y poder compartir este encuentro con jóvenes de la Juventud Peronista de La Plata, porque hay un sentido trascendente de la vida y el mundo que el argentino expresa a través de sus actos. Muchas Claro. gracias por haber compartido este momento a todos. Dale. Un abrazo grande y Les mando un abrazo grande. desde Juventud te mandamos un abrazo a todos. Igual, a todos los muchachos, a todas las muchachitas de la juventud. Un abrazo para todos. Hasta pronto. Hasta pronto.